El libro que estamos estudiando en estos días es exactamente Primera a los Corintios. Ahora vamos al capítulo 12, ¿no? Hace 8 días, hace una semana hablamos del capítulo 11 y explicamos acerca de la cena del Señor, de su importancia. Ahora vamos a hablar de los dones espirituales. Corintios capítulo 12 habla acerca de los dones espirituales. Y creo que esto es algo que es demasiado importante que nosotros conozcamos, amén. Hay una historia que no sé si alguno la ha visto por allí en las redes, acerca de un hombre que está en un crucero muy, pues muy crucero, ¿no? Elegante, bonito, agradable, sí. Y él ahorró por muchísimo tiempo para poder darse ese gusto, pero se gastó, mejor dicho, quedó limpio, ¿no? Como queda uno después de diciembre. Quedó bastante afectada su economía y entonces, pues, él preocupado porque la comida en esa elegancia no me alcanza para la comida y entonces, no, pues él llevaba ahí algo y estuvo comiendo hasta que, pues, le ganó el hambre y dijo, no, yo voy a salir y voy a comprar, pues vamos a ver qué me alcanza para comprar. Y llegó allí, un buffet bien bonito, un lugar, un restaurante hermoso. Y ¿cuánto vale esto? No, señor, ¿cómo así? Usted ya el tiempo que lleva aquí no sabe, usted aquí tiene todo abierto. Con el crucero viene incluido la alimentación, viene incluido todo abierto. O sea, usted tiene acceso a todo completamente gratis. Imagínense la cara de este hombre. Saber que había pasado necesidades, había aguantado hambre, sabiendo que tenía derecho a todo eso ya. Y la comparación que se hace de esta ilustración es de que muchas veces sucede así en la vida cristiana. El Señor pagó por nosotros, por nuestra salvación, pero además de eso nos dio el paquete completo de bendiciones. Amén. Nos dio una cantidad de regalos, de dones que nosotros a veces ignoramos y a veces pensamos, no, es que yo no tengo derecho a eso o es que a mí no me alcanza para eso. Entonces, quiero que mire lo que dice esta palabra y creo que este versículo 1 del capítulo 12 de Primera de los Corintios es clave. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Yo creo que ahí parte todo. No podemos ignorar acerca de los dones espirituales. O sea, tenemos dones espirituales que el Señor nos da. Y cuando dice que es un don, ¿qué significa? Es un regalo. Por eso hoy hablamos de los regalos de Dios. Y dígale al que está a su lado, Dios tiene regalos para usted. Además, algo que nosotros necesitamos de esos regalos que el Señor tiene para nosotros. Entonces, me surge una pregunta, ¿por qué los creyentes no reciben los dones espirituales? ¿Por qué los creyentes no reciben los dones espirituales? Te eh, han dicho, no, pues ya se me adelantaron a la predicación. Estos precisamente son los motivos. El primero, mire, aquí lo está diciendo, ignorarlos, falta de conocimiento. Por eso dice el versículo 1, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Falta de ese entendimiento. Algunos no saben sobre los dones espirituales. Ahora, vamos a mirar un momento los dones espirituales. Vamos a hacer una lista de los dones espirituales. No solamente los dones que aparecen aquí en este capítulo 12, hay una lista de dones, pero además de eso la Biblia nos presenta otra serie de dones. Hay unos dones que son para todos
hay unos dones que son especialmente para el servicio al Señor, ¿cierto? ¿Cuáles son esos dones que son para todos? Pues el primer don que es para todos es la salvación, la vida eterna. Amén. Ese es el primer don que el Señor nos da. ¿Dónde está eso? Bueno, hay dos capítulos. Bueno, no, pues la Biblia habla mucho de la salvación y del regalo de la salvación. Pero Efesios capítulo 2, versículo 8, creo que lo deja muy claro, ¿cierto? Dice Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Allí nos deja claro que el Señor nos da la fe y a través de esa fe nos da la salvación. Amén. Es un regalo de Dios. La salvación es un regalo, es un don de Dios para nosotros. Hay otro lugar, Romanos capítulo 6, versículo 23, que normalmente lo memorizamos, ¿no? Un versículo clave, muy importante también. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el don de Dios, el regalo de Dios es ¿cuál? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, mire, nosotros tenemos un regalo maravilloso. La salvación es un regalo. ¿Qué podemos hacer nosotros para merecernos la salvación? Nada. Sí, el único medio por el que le recibimos es por la fe, creyendo en esa salvación. Amén. Cuando la persona recibe este don o esta dádiva, nace de nuevo y su propósito, el propósito de este don es impartir vida espiritual. A los que estaban muertos y en delitos y pecados les da vida espiritual. Entonces, cuando recibimos el don de la salvación, de la vida eterna, recibimos vida espiritual. Una nueva vida empieza en nosotros, ¿cierto? Es el espíritu. Hay una transformación en nuestro espíritu. Empieza a tener ese contacto con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces tenemos una nueva vida, por eso dice también que nacemos de nuevo y todo lo que está allí alrededor de la salvación. Ahora, hay otro don de Dios, otro don espiritual también muy importante y que es para todos, no es para unos poquitos. El bautizo del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es para todos. Y si no, mire Hechos capítulo 1, voy a leerlo primero, el capítulo 1, versículo 4 y 5. Porque es que aquí queda claro, mire, dice, y estando juntos, les mandó, estoy en Hechos capítulo 1, versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces, una promesa del Padre a través de Jesús, ¿cierto? Jesús fue el que les dijo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, mire, allí coloca el bautizo. Usted se bautizó en agua, listo. Ahora reciba el bautizo del Espíritu Santo. Amén. No está diciendo, no, ustedes, unos allí y otros allá. No, es para todos el bautizo del Espíritu Santo. Entonces a veces pensamos, no, es que eso es solamente para los que salen por televisión, para los ungidos, no, es para todos. O sea, el propósito, la promesa de Dios no es para unos poquitos, es para todos. Amén. Dígale al que está a su lado, esa promesa es para usted. Amén. Lo normal, o sea, la experiencia normal es de que la persona después de que reciba la salvación, que es un nacimiento espiritual, reciba el bautizo del Espíritu Santo, ¿sí? Eso es lo normal. O sea, uno empieza a mirar la Biblia y para los apóstoles, bueno, en especial para los apóstoles que eran los que lideraban la iglesia primitiva, era extraño que una persona fuera salva y no tuviera la llenura del Espíritu Santo, ¿cierto? Y hay varios episodios, ahora vamos a mirar
uno de ese, aunque vamos a ver, en una situación donde en Samaria se predicó el evangelio, la gente recibió la salvación y entonces los apóstoles fueron porque no habían recibido el Espíritu Santo. Este pueblo de Samaria recibió la salvación, pero no el Espíritu Santo, el bautizo del Espíritu Santo. Dice que fueron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Más adelante, en Hechos 19, también nos muestra a Pablo predicándole a los efesios y les pregunta, venga, ¿y ustedes en qué fueron bautizados? No, pues nosotros en el bautizo de Juan. Ah, y el Espíritu Santo, ni habíamos oído que había Espíritu Santo. Y entonces él les dice, no, ¿cómo eso hay que solucionarlo? Pero de una vez, venga, vamos a orar para que ustedes reciban el Espíritu Santo. Y dice que allí ellos recibieron el Espíritu Santo. En la predicación de Pedro también, después del Pentecostés, cuando recibieron el bautizo del Espíritu Santo por primera vez, allí los apóstoles y todos los creyentes que habían, él les empieza a predicar y en un momento les dice, cuando ellos recibieron la palabra y dice que se compungieron de corazón, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, está conectado, una cosa va con la otra, la salvación y el bautizo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, esos regalos son para usted. Amén. Bueno, la palabra nos habla de otros dones, como por ejemplo el hablar en lenguas. Es un don que es para todos, ¿sí? A ver, entonces, hace unos días, ¿qué fue? En los 50 días de Pentecostés, se aclaró esta parte. El hablar en lenguas es algo que se le da para todo el mundo, para toda la iglesia, para todos los creyentes, para que puedan orar en lenguas y es una forma de comunicarse directamente su espíritu con el Espíritu de Dios. Amén. Sin nuestro entendimiento, porque no sabemos qué estamos diciendo. ¿Sí? Esto está en Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 4 y versículo 28. Dice el 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Capítulo 14, versículo 4. 14, 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Amén. Pero ahora hay otro que es el don espiritual, el don del espíritu de hablar en lenguas, pero ese es diferente. Bueno, pero ahora no quiero entrar aquí. Pero hay dos dones espirituales, sino que ya utilicé la palabra don espiritual. Uno es un don del espíritu que hace parte de unas habilidades sobrenaturales que da el Espíritu Santo para momentos específicos. Y el otro es un don espiritual que todos podemos recibir para orar en lenguas, ¿sí? Para edificarnos, para fortalecernos. Entonces el hablar en lenguas es para toda la iglesia. Por eso la evidencia, por ejemplo, cuando la persona recibía la llenura del Espíritu Santo, el bautizo del Espíritu Santo, la evidencia física era, o es más bien, hablar en lenguas. Todo el que recibe la llenura del Espíritu Santo, lo ideal es de que de una vez ahí la evidencia sea ese hablar en lenguas y que pueda seguir ejercitando ese hablar en lenguas. Amén. Y eso nos edifica, nos fortalece espiritualmente, hace una obra en nuestro interior. Hay otro don, por ejemplo, también que es el don de sabiduría. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Mire que ahí dice, le dará a todos, ¿sí? Entonces también la sabiduría también pasa como con el hablar en lenguas. Hay un don espiritual que es el don de palabra de sabiduría, pero es diferente.
a la sabiduría a la que se refiere aquí. Es esa sabiduría que viene de Dios, pero que todos no solamente podemos pedir, sino que todos necesitamos esa sabiduría de Dios. Amén. Hay momentos donde uno necesita una guía especial, ¿cierto? O sea, constantemente estamos necesitando esa sabiduría de Dios. Ahora, hay otros tres tipos de dones que sí menciona en una lista, ¿cierto? Vamos a hablar primero de los dones. Esos son los que acabamos de hablar, son los dones personales. O sea, es el don para usted, para su vida. Amén. Para que usted se edifique, para que usted crezca en su relación con Dios. Pero hay otros dones que son los dones ministeriales, unos dones que ya tienen que ver con el servicio para el Señor. Entonces, vamos a hablar del primero, que son los oficios o ministerios. Este está en Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4:11. Que son llamados los 5 ministerios. ¿Sí lo recuerda? Amén. Mire un momento allí. El versículo 8, antes de leer el 11, mire, dice, está hablando de Cristo, ¿cierto? Dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y ahí abajito en el versículo 11 habla cuáles fueron esos dones. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿sí? Oficios que el Señor da para su iglesia, para que pueda ser edificada la iglesia, para que la iglesia crezca, se fortalezca. Ahora, algunos dicen que algunos de estos dones ya no son para este tiempo. Dicen, no, es que los profetas y los apóstoles era para otro tiempo. La pregunta es, ¿en qué parte de la Biblia dice eso, hombre? Porque entonces, si los apóstoles y los profetas eran para otro tiempo, quiere decir que también los pastores, los evangelistas, los pastores y los maestros también eran para otro tiempo porque están dentro de la misma lista. O sea, en ningún momento hace una distinción y dice, bueno, estos son aquí y estos son acá. No, son una misma lista. Entonces, igual para este tiempo son esos dones, esos ministerios. Son personas que sirven día a día. Esos dones son dones de gente, o sea, son personas que Dios da para establecer la iglesia y para perfeccionar la obra de ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, para este tiempo también son esos dones. Ahora pasa algo especial, que a cada uno Dios nos da un llamado especial que nos identifica con alguno de esos ministerios. O sea, quizás uno no sea apóstol, pero tiene un don apostólico, tiene ciertas habilidades de apostólicas o ciertas habilidades evangelísticas o ciertas habilidades proféticas o ciertas habilidades pastorales o de maestro, aunque no sea un pastor, no sea un maestro, no sea un evangelista, no sea un profeta, un apóstol de tiempo completo, sí hay cosas que a veces nos tenemos de estos dones, ¿sí? Igual siguen vigentes para este tiempo, amén. Siguen vigentes para este tiempo estos dones. Ahora, hay otros dones también. Esos están en Romanos capítulo 12, versículo 5 en adelante. Esos dones ministeriales son llamadas operaciones también. Dice Romanos capítulo 12, versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y a todos y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad,
el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Entonces allí nos menciona otra serie de dones para ayudar a la obra. Amén. Entonces no sé si usted se ha identificado con algunos de esos dones. El de profecía, el de servicio, el de la enseñanza, el de la exhortación, el de dar, el de ayudar, hacer misericordia. Esos dones son también para la iglesia. Amén. Esos los da Dios para su iglesia. Bueno, y por último, los dones del Espíritu, que están allí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 en adelante. Los dones espirituales o los dones del Espíritu. Dice allí la palabra del Señor. 1 Corintios 12, 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Allí están los dones espirituales. Hay una lista aquí de nueve dones, ¿cierto? A ver, recordemos: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. ¿A cuántos les gustaría tener uno de esos dones espirituales? ¿Cuántos ya tienen de esos dones espirituales? Amén. Entonces, mire, son dones, son regalos para la iglesia. Dios tiene muchos dones que darnos. Pero entonces, lo que hablábamos ahorita, ¿qué pasa? Que algunos creyentes reciben unos dones, pero rechazan otros, o no aprovechan que tienen esos dones allí disponibles, ¿cierto? ¿Qué pasa? Entonces hablábamos de que uno de los motivos es por la ignorancia, ¿cierto? Porque no los conoce, porque no sabía que tenía todo esto, ¿cierto? Ignoraba acerca de los dones espirituales, como dice allí el capítulo 12, versículo 1. No sabían todas estas cosas, pero ahora usted ya las sabe. Amén. Ya sabe que esos dones espirituales están allí para nosotros. Ahora, ¿por qué más puede ser que no recibimos esos dones espirituales o algunos no reciben esos dones espirituales? Por la falta de fe. Porque allí están, pero no cree que son para él, que tiene acceso a esos dones espirituales. Otro motivo, ya vamos a hablar acerca de la fe. Otro motivo también es lo que dice aquí en el versículo 2 y versículo 3. Y sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Mire, aquí dice, cuando erais gentiles. ¿Qué pasa algunas veces? Que se está apegado a la vida pasada, al mundo, a la carnalidad, a las cosas que no glorifican a Jesús. Entonces, a ver, esto es como usted quiere comer saludable. Dice, voy a comer saludable a partir de hoy. Y tiene allí preparado un batido verde, bien delicioso. Al que le gusta le sabe delicioso, ¿no?
Pero antes de eso se ha pegado una tremenda hamburguesa, doble carne, doble queso, con queso encima derretido, con papas y una gaseosa de 12 onzas. ¿Cuándo le va a poder? ¿Cuándo va a poder con ese batido? No, no, ya no le, no le entra, está lleno, se llenó. La vida espiritual es muy parecida. Si uno se llena de cosas del mundo, se llena de cosas del mundo, se llena de cosas del mundo, después lo espiritual no le provoca. Culto, ay, qué pereza. Orar, no, me da un sueño. Uy, leer la palabra, no, no, peor todavía, más sueño me da. Entonces, ese es el problema. ¿Sí? Llenarse de cosas y cosas y cosas del mundo, porque entonces después esa carnalidad no lo deja recibir las cosas que tiene el Espíritu Santo para uno. Amén. Entonces, esa es otra de las cosas que debemos evitar, corregir. Ojo, límpiese de todas esas cosas del mundo, de todas esas cosas de la carne, no le dé cabida al mundo ni al diablo en su corazón, sino que deje allí su corazón limpio para que pueda recibir todo lo que el Espíritu Santo tiene para usted, todos esos regalos. Ahora, la segunda pregunta. Ya preguntamos por qué los creyentes no reciben los dones espirituales, aunque analizando esto ya hemos visto algunas de las respuestas. Pero vamos a enfatizarnos cómo recibir los dones que Dios nos dio. Entonces ya sabemos, la primera es conocerlos, saber que existen y que son regalos de Dios para nosotros. Amén. Ya usted los conoció. A ver, ¿cuáles recuerda? De todos los dones que hablamos, el primero dijimos que era la salvación, ¿no? Vida eterna, también hablamos de llenura del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, la sabiduría que necesitamos para vivir diariamente, los dones ministeriales, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Muy bien. Después vimos también las operaciones, ¿cierto? Que son otros dones que el Señor nos da. Muy bien, entonces conocer todos esos dones y saber que Dios los ha preparado para nosotros. Ahora, mire un momento allí en el capítulo 12, el versículo 7 lo leímos hace un momento, pero mire que ahí hay una palabra muy especial. Dice, pero a algunos, a unos poquitos, ¿no? A los que tienen más tiempo en la iglesia, no. ¿A quiénes? A cada uno, dice la palabra del Señor. Cuando antes de hablar de los dones espirituales, de esos 9 últimos que leímos, el de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, milagros, todo eso, antes de esto dice, pero a cada uno, a ustedes cada uno, yo soy cada uno, amén. Dígale al que está a su lado, usted también es cada uno. Y de pronto, alguno de pronto puede quedar con la duda, ¿no? Dice, no lo alcancé a escuchar. Entonces, cuando cierra la lista de los 9 dones espirituales que menciona allí, el versículo 11 cierra diciendo, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo algunitos, ¿no? ¿Repartiendo a quién? A cada uno. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, ¿esos dones son para quiénes? Amén. ¿Para quién son esos dones? No diga para todos, no diga para la iglesia, diga para mí. Esos dones son para mí. Amén. Ahora, listo. ¿Usted lo cree? Esos dones son para usted. Amén. ¿Cuántos lo creen? De verdad, ¿cuántos lo creen? Que diga, esos dones son para mí.
El Señor me va a usar en milagros, me va a usar en sanidades, me va a usar en palabra de ciencia, en palabra de conocimiento. Amén. Para usted. Listo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Buscarlos, anhelarlos. Mire, allí mismo, capítulo 12. En el mismo capítulo 12 está versículo 31. Cuando termina de hablar de los dones espirituales, dice una palabra bien interesante: procurad. Dice el versículo 31. ¿Sí lo tienen allí? Procurad. ¿Qué hay que procurar? Los dones. Amén. Procurad, pues, o sea, uno puede procurar, uno puede buscarlos, ¿cierto? Uno puede buscarlos para que el Señor le dé esos dones. Ahora, el que decide si se los da o no es el Señor, porque es un regalo del Señor. Pero yo puedo buscarlos. Yo tengo derecho a buscarlos. Esa palabra procurad vuelve y se repite en el capítulo 14, versículo 1. Mire el versículo 14, el capítulo 14, versículo 1. Seguid el amor y procurad ¿qué? Los dones espirituales. Oiga, Pablo estaba allí, o sea, la palabra animando, búsquelos, procure los dones espirituales. En otras versiones, esa palabra procurar aparece traducida como buscar, anhelar, desear encarecidamente. Eso es lo que el Señor quiere. Amén. Que nosotros busquemos, que anhelemos esos dones espirituales, que no nos quedemos ahí quietos, ¿no? Porque algunos dicen, como esos dones los da el Espíritu Santo, pues voy a quedarme aquí esperando, Señor. No, ¿cómo así? Hay que buscarlos, hay que anhelarlos, ¿sí o no? Hay que disponerse para que el Señor le dé esos dones espirituales. Entonces, eso es algo que hay que hacer. Ahora, esta palabra me recuerda por allá en Lucas capítulo 11, cuando el Señor les está hablando, les está enseñando a los discípulos acerca de la oración. Y entonces les dice, terminando esa enseñanza, les dice en el capítulo 11, versículo 9 de Lucas: y os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel, oiga, ¿quién es? Todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. O sea, que si no hemos recibido el don, si usted no ha recibido el don, no es culpa del Señor, porque es un regalo, el Señor lo tiene allí. Es porque usted no lo ha ido a buscar, no lo ha pedido lo suficiente. Hay que pedirlo. Amén. Y mire cómo termina ese pasaje en el versículo 13, 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, o sea, buenos dones, buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea, queda claro de qué está hablando el Señor, ¿cierto? De esos dones espirituales que el Señor tiene para su iglesia, para nosotros. Hay que buscarlos, hay que pedirlos, hay que anhelarlos. En la mañana, cuando usted se levante a primera hora, Señor, aquí estoy. Buscando al Señor, ¿qué tienes para mí en este día, Señor? Antes de acostarse, Señor, yo quiero que tú me uses, que tú pongas en mí esos dones para glorificarte a ti, para servirte a ti. Amén. Buscarlos allí en la palabra también. Usted siga leyendo este capítulo, Señor. Muéstreme a ver algo que no haya visto a través de este capítulo que necesite yo para poder aumentar mi fe y tener esos dones espirituales. Entonces, saber que esos dones, como decíamos, no son solamente para los apóstoles ni para los pastores, ni para los ministros de tiempo completo, son para nosotros. Amén. Mire, y recuerde, cuando vino el Espíritu Santo, ¿cuántos habían en el aposento alto? ¿Sí saben
pasaje me refiero? Hechos capítulo 2, ¿cierto? Versículo 1. Dice que estaban allí en el día del Pentecostés, estaban unánimes juntos. Unos versículos atrás dice que habían 120, 120. Y cuando vino el Espíritu, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos, o sea, los 120. De esos 120, ¿cuántos eran apóstoles? 12. O sea que 108 no eran apóstoles, pero también el Señor los llenó. Ahora uno dice, sí, pues los llenó, y les dio también dones espirituales. Vamos a ver, Hechos capítulo 8. Claro, ese día todos hablaron en lenguas. Todos empezaron, dice que empezaron a hablar en lenguas. Dice Hechos capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, eso fue una persecución que hubo en Jerusalén, entonces los discípulos les tocó salir huyendo y dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces ¿Felipe era un apóstol? No, no era un apóstol. Era uno de los 120, uno de los creyentes que estaban allí. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían de esos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Mire, ese era Felipe, un hermano de la iglesia. Ahí, como decir que salió Joaquín y empezó a predicar y empezó a orar por la gente y la gente a sanarse y la gente a ser liberada. Mire el versículo 12. Pero cuando le creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Este Simón era un mago, un brujo, estaba acostumbrado a hacer sus cosas raras y a ver cosas raras. No sé qué cosas raras harán los brujos, pero bueno, no vamos a hablar ahorita de lo que hacen los brujos. Pero estaba acostumbrado a ver cosas extrañas. Es que la palabra sobrenatural se acomoda mejor a las cosas de Dios, ¿no? Pero bueno, ver cosas que no son normales, que no son habituales, ¿cierto? Entonces, claro, él estaba acostumbrado a hacer sus artes mágicas, eso. Gracias, hermano. Pero cuando vio los milagros que hacía Felipe, él se quedó sorprendido, quedó asombrado de las cosas que hacía. ¿Y quién era Felipe? Un hermanito, un hermanito de la iglesia, un creyente. Sencillamente fue a predicar y a creerle al Señor y el Señor lo usó en milagros, en sanidades, en liberaciones. Amén. Usted puede ser ese Felipe. Para usted son también esos dones. Para mí son esos dones. Amén. Y por último, el último requisito que fue el primero que mencionamos, tener fe. Y que ha estado acompañado en todo esto. Tener fe. Creer que los dones son para mí y tener disposición. Eso es lo más importante, tener esa fe. Todo lo que recibimos de Dios es por fe. La salvación nosotros la recibimos ¿por qué? Por fe. El bautizo del Espíritu Santo lo recibimos ¿por qué? Por fe. A mí me parece curioso, ¿no? Cuando a veces los 5 pasos para recibir el Espíritu Santo, pues bonito, ¿no? La intención es buena y válida, pero es por fe. O sea, si el primer paso, que es tener fe, usted lo creyó, con eso es suficiente. Ya, para recibir el bautizo del Espíritu Santo. Tener fe. En todas las cosas, todo lo que recibimos de Dios es por fe. La fe, para aclarar, no es actitud positiva, que a veces yo lo creo, yo lo creo, yo lo voy a recibir, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, y dicen, en el nombre de Jesús, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Bueno, lo está creyendo, lo está repitiendo y es una actitud positiva solamente, ¿sí?
La fe va más allá, la fe es algo espiritual, no se consigue repitiendo varias veces, yo lo creo, como los que dicen, no, hoy me va a ir bien, hoy me va a ir bien, aunque la actitud positiva, pues por lo menos es mejor que la actitud negativa, ¿no? Sí, si partimos de ahí, ¿qué es mejor, la actitud positiva o la negativa? No, la positiva, pero eso es algo natural, ¿sí? Es algo del alma, no es algo espiritual. La fe de la que estamos hablando es una fe espiritual que viene de Dios. Por eso solamente la conseguimos con Dios, creciendo espiritualmente. Por eso dice que la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír, ahí es que nace la fe, ¿sí? A través de la palabra, a través de la oración es que viene esa fe. Recuerde, la palabra nunca dice, porque la fe es esa actitud positiva que tú declaras y dices, yo lo creo en el nombre de Jesús. No, la palabra dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y mire esas dos palabras, certeza. ¿Qué es certeza? Es una seguridad. Eso es la fe. Yo no lo estoy viendo, pero yo sé que así va a ser. ¿Pero por qué? Porque no, yo lo creo, o sea, en mi corazón está esa convicción. Esa es la fe espiritual, esa es la fe de la que habla el Señor aquí. Y es la que necesitamos para poder recibir esos regalos de parte de Dios. Amén. Esas manos extendidas para recibir los regalos de Dios, los dones de Dios, son la fe, o es la fe. Amén. Entonces, Dios nos ha dado unos regalos maravillosos. Recibamos porque son para nosotros. Amén. Dios nos ha dado, esos regalos son para nosotros. Qué bendición, qué Dios tan bueno, qué Dios tan grande el que nosotros tenemos. Esos regalos ya, Él ya pagó por ellos. Ya están cancelados, no se preocupe, no haga sino recibirlos, que el Señor los tiene para usted. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él obrando en cada uno, que seamos recibiendo esos regalos. Mire, el Señor ya nos dio los regalos más grandes que Él podía darnos. Nos dio a su Hijo, ¿cierto? Ahora leíamos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está. Y también nos dio el Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros no creer que el Señor puede darnos todas las cosas, como dice la palabra? Amén. Todos esos regalos son para nosotros. Así que primero que todo, allí con sus ojos cerrados, recuerde una verdad también que nos dice en el libro de Corintios, en la epístola a los Corintios. Él dice que usted y yo, cuando recibimos al Señor, somos templo del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios en Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Allí en su corazón, allí en su interior mora el Espíritu Santo. Ahora, esto lo dice como iglesia, en nosotros habita el Espíritu Santo, pero también como individuos. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? En nuestro corazón, en nuestra vida, mora el Espíritu Santo. El Señor le plació que nosotros fuéramos la morada del Espíritu Santo. ¿Y por qué le digo esto? Porque es a través del Espíritu Santo, a través de recibir la plenitud del Espíritu Santo, que Él, siendo la fuente de poder, es el que manifiesta esos dones en nosotros. Por eso necesitamos cada día recordar esa verdad. Soy templo del Espíritu Santo. Créalo en su corazón. Soy templo del Espíritu Santo. Oh, gracias, Señor. Yo siento, Señor, tu presencia obrando en este lugar, Señor. Yo siento tu presencia aquí, Señor, manifestándose en cada corazón, en cada vida, Señor. Ahí estás tú llenando, Señor, con tu Santo Espíritu. Señor, necesitamos recibir.
más de ti. Señor, a veces ignoramos, Dios, todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. A veces ignoramos todos esos regalos, Señor, que tú nos has dado. Precioso Dios, pero aquí estamos, Señor, con el anhelo, Señor, de ser lleno de ti, de manifestar, Señor, de recibir esos dones espirituales son para mí, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo recibo de parte tuya, Señor, todo lo que tú tienes, Señor, para mi vida. Oh, precioso Dios, lo recibo en el nombre de Jesús, lo recibo en el nombre de Jesús. Oh, hay poder en tu nombre, Señor, hay poder en tu nombre, Señor. Recibo de ti, recibo de ti. Todo lo que tú tienes, Señor, manifiesta, Señor, tu presencia en mi vida. Dígale, Señor, manifiesta tu presencia en mi vida. Aquí está, Señor, obrando. Oh, gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por estar en este lugar, por estar en nuestros corazones, Señor. Ahí hay un pueblo, Señor, que quiere más de ti, Señor. Estos hijos tuyos que son morada del Espíritu Santo y anhelan la plenitud del Espíritu Santo y anhelan todos esos dones espirituales, esos regalos espirituales. Extienda sus manos para recibir y anhele, pídale al Señor ese don espiritual para su vida. Dígale, Señor, úsame. Úsame, Señor, de una manera especial para tu gloria. Señor, yo recibo de ti, Señor. Oh, Padre Celestial, porque aquí están, Señor, tu pueblo, aquí están tus hijos, que reciben de parte tuya, Señor, que reciben de parte tuya. Tú eres la fuente, de ti fluye, Señor, la presencia de tu fluye, el poder, Señor, lo que tenemos, Señor, por la fe. Es más que suficiente, Señor. Oh, gracias Dios, lo que tenemos es más que suficiente para estar disponible, Señor, para ser ese recipiente para recibir. Señor, no necesitamos, Señor, más cosas. Necesitamos, Señor, tenerte a ti. Y si te tenemos a ti, Señor, tenemos todos los demás dones, todos esos regalos que Dios ha preparado para nosotros, Señor. Y por la fe, Señor, por la fe, hoy recibimos de ti en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Manifiesta palabra de ciencia, Señor. Manifiesta, Señor, palabra de ciencia, revelación que viene de lo alto, Señor. Ahora en el nombre de Jesús, empieza a aclarar la mente, empieza a aclarar el corazón, Señor. Oh, y trae ese don espiritual, Señor, esa palabra de ciencia, esa que tú muestras lo oculto, Señor, que tú muestras, Señor, lo que no se entiende naturalmente, solo espiritualmente. Señor, tú traes don de ciencia, Señor, tú traes don de sabiduría, Señor. Cómo aplicar, Señor, ese conocimiento, esa ciencia a un momento especial, Señor. Necesitamos constantemente esa sabiduría espiritual, Señor, pero esa es una sabiduría sobrenatural, Señor, que viene sobre tus hijos. Señor, pon allí, Dios, en medio de tu pueblo, esa palabra de sabiduría, Señor, Padre, pero también tú traes fe. Ese don de fe, ese don, Señor, que ve más allá de lo que está presente hoy, Señor. Por la fe, Señor, se puede ver tu obra, Señor. Padre Celestial, podemos ver la obra que tú estás haciendo, Señor. Padre Celestial, esa fe sobrenatural, Señor, que aunque yo no vea ciertas cosas, pero la fe abre mis ojos espirituales y me muestra lo que tú vas a hacer, Señor, o lo que tú estás haciendo, Señor. Esa fe que es poderosa, Señor, para manifestar los milagros de Dios, para manifestar las sanidades, Señor, que también son dones sobrenaturales. Señor, aquí en este lugar hay don de sanidad. En este lugar hay don de sanidad, en el nombre de Jesús. Y dígale, Señor, usa mis manos, Señor, para traer sanidad al que necesite, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, maravilloso Dios, porque también tú haces, Señor, manifiestas el don de milagros, Señor. Ese don de milagros, Señor, porque los milagros son cosas sobrenaturales, Señor, cosas que tú creas, Señor, que ni la ciencia ni la medicina pueden explicar, Señor. Ese don, Señor, de milagros, tú lo traes
Señor, sobre tu iglesia. Señor, aquí hay personas a las cuales ya tú les has dicho que tienen don de milagros, Señor, y para ellos, Señor, en esta mañana oro, Señor, para que se active ese don de milagros, Señor, en el nombre de Jesús. Aumenta tu presencia en ellos, Señor. Aumenta, Señor, la fe en ellos, que puedan creer en los milagros sobrenaturales que tú vas a obrar, Señor. Padre, y en el nombre de Jesús declaramos también ese don de discernimiento, donde mis hermanos pueden leer el ambiente espiritual y pueden ver cuando un espíritu se está moviendo en un lugar, Señor. ¿Qué tipo de espíritu? Si es el espíritu de Dios o si es un espíritu que no viene de Dios. Señor, trae ese discernimiento. O cuando una palabra es de parte de Dios o cuando una palabra no es de parte de Dios, en el nombre de Jesús. Señor, cuando una persona está hablando en lenguas, que pueda discernir si esas lenguas son lenguas espirituales o si esas lenguas son lenguas del enemigo o son lenguas carnales, en el nombre de Jesús. Eso trae el discernimiento de espíritus, poder ver la fuente que produce lo que está obrando en el ambiente espiritual. Señor, y también hablas de diversos géneros de lenguas. Señor, obra también ese don espiritual, esos diversos géneros de lenguas, Padre Celestial, obra, allí está en el interior, Señor, allí ya están fabricadas esas lenguas, porque esas lenguas vienen del Espíritu, no las tenemos que inventar, no las tenemos que crear, solamente tenemos que dejar fluir esas lenguas, que salgan a través de nuestra boca, esas lenguas espirituales, esas lenguas angelicales. Y esa interpretación de lenguas, también poder discernir, poder entender cuando alguien está hablando en lengua. Gracias, Padre Celestial, por esos dones, Señor, que tú repartes a cada uno. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, se manifiestan en tu iglesia, Señor. Se manifiestan en medio de tu pueblo, Señor. Y declaramos, Señor, que tú obras en este tiempo de una manera sobrenatural, Señor. Y que lo que viene, Señor, es poderoso. Lo que viene es poderoso en el nombre de Jesús. Una iglesia activada en lo sobrenatural, precioso Dios. En el nombre de Jesús, Señor, se mueve esa intercesión profética, Señor. En el nombre de Jesús se mueve esa palabra profética. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, tú traes el mensaje del cielo. Señor, lo que se está hablando en el cielo, Señor, tú lo traes para que tu iglesia pueda hablarlo, Señor. Padre, porque dice que sobre todo que anhelemos la profecía, la palabra, Señor, que viene de parte tuya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos libertad en el Espíritu. Hoy declaramos libertad en el Espíritu. Hay libertad espiritual en este lugar. Se mueve el Espíritu Santo. Dígale, Señor, sigue obrando, sigue llenando. Señor, anhelamos la plenitud, la llenura del Espíritu Santo. Anhelamos más de ti. Aquí hay una iglesia que busca, Señor, porque tú nos has dicho, Señor, que busquemos, que anhelemos más de ti, Señor. Anhelamos hoy más de ti. Aquí estás obrando, aquí estás derramando, Señor. Tú eres la fuente sobrenatural. Tú eres la fuente que fluye, Señor, el Espíritu Santo. Oh, gracias. Dígalo, lo recibo en el nombre de Jesús. Recibo. Es para mí. Los regalos de Dios son para mí. Los dones del Espíritu son para mí. Todas esas manifestaciones de Dios son para mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Oh, poderoso Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias porque tú estás obrando, Señor. Tú estás obrando. Fluye, Señor, en este lugar. Señor. Hay cosas que deben ser cambiadas, Señor. Hay hábitos que deben ser transformados, Señor. Porque tú estás dispuesto a obrar. Tú estás dispuesto a obrar, Señor. Hoy, Señor, disponemos nuestros corazones, Señor, para recibir de ti esa bendición, Señor, para recibir de ti. Gracias, maravilloso Dios, por lo que estamos recibiendo hoy de parte tuya, Señor. Gracias por lo que estamos recibiendo.